Es un gran orgullo declarar abierta la presente sesión ordinaria del Consejo Permanente. Y a continuación, entonces, pongo a la consideración de este Consejo Permanente el proyecto de orden del día para esta sesión, documento CP/OD 2214/19. De no haber observaciones, entonces, procedemos a aprobarlo. Aprobado. En base a este orden del día que hemos aprobado, entonces, nuestro siguiente punto corresponde a la presentación del fundador y presidente de la Corporación de Ayuda al Niño Quemado, Coaniquem, doctor Jorge Rojas Sagers. Bienvenido, doctor. De acuerdo con la solicitud presentada por la Misión Permanente de Chile mediante nota CP/INF 8202/19. El doctor Rojas presentará a este Consejo Permanente una propuesta de ley modelo para la prohibición del uso privado de fuegos artificiales y la regulación de espectáculos pirotécnicos masivos. Estimado doctor Jorge Rojas Sagers, bienvenido al Consejo Permanente. Bienvenido al Salón Simón Bolívar, donde la OEA se reúne. Y me complace entonces ofrecerle el uso de la palabra. Doctor Rojas, usted tiene la palabra. Presidente, muy agradecido. Estamos felices de estar aquí. Tengo una presentación en PowerPoint que pido que por favor la pongan en pantalla. Coaniquem es una institución privada sin fines de lucro que está cumpliendo 40 años de historia. Esto significa que hemos recorrido un largo camino en Chile para ayudar a los niños víctimas de quemaduras. Nuestros grandes objetivos son la rehabilitación integral y enteramente gratuita a niños menores de 20 años, a la prevención de las lesiones, la capacitación profesional y la investigación científica. En estos años hemos logrado atender a más de 135.000 niños y niñas sin ningún costo para ellos, no solo de Chile. En estas fotos vemos pacientes viniendo de 20 países de la región. Y hemos entrenado, capacitado a más de 500 profesionales de nuestra región en la forma como nosotros trabajamos. ¿Y por qué es importante esto? Porque en Chile la tercera causa de muerte de menores de 15 años son los traumas y accidentes, y las quemaduras están dentro de este tipo de enfermedades. La incidencia de las quemaduras en Chile es de 2,11%, pero más fácil entender que un país de casi 18 millones de habitantes tenga 80.000 quemados al año. Si nosotros proyectamos estas cifras a Latinoamérica y el Caribe, desde Alaska hasta la Patagonia, son entre 6 y 7 millones de víctimas cada año. De ellos, muchos van a requerir rehabilitación, que significa el tratamiento después que se salva la vida. Hay que mejorar la calidad de vida. Significa cirugía, reconstrucción y rehabilitación integral en aspectos psicológicos, sociológicos, reintegración. Por ese motivo, las quemaduras son un problema global y tienen directa relación con la pobreza y pueden producir daños irreversibles. ¿Por qué? Porque hay pérdida de la función, daño psicológico, dificultad en la integración social, dificultad en la empleabilidad futura de estos niños que limita la posibilidad de llevar una vida plena y productiva. El 70% de los niños que se queman en Chile y en nuestra región son menores de 5 años de edad. Y el niño tiene que crecer y las cicatrices se retraen, se encogen y se van haciendo cada vez más dañados por esta situación. El proceso que ofrece Coaniquem de rehabilitación dura 20 años y tiene una gran cantidad de especialidades y varias acciones quirúrgicas en el tiempo, y esto podemos evitarlo si bajamos la cantidad de niños con quemaduras. Aquí tenemos los agentes causales que producen las quemaduras, pero solamente uno de ellos es prescindible. No necesitamos convivir con la pólvora, con la pirotecnia, con los fuegos artificiales. Lo podemos hacer de una manera diferente, con seguridad. Todos los fuegos artificiales contienen pólvora, si no, no son fuegos artificiales. Una vez que lo enciende una persona, el padre, el hijo, son ingobernables. Es como tener un auto sin freno
y sin dirección. Nadie vendería ni compraría un auto sin freno y sin dirección. Y el fuego artificial, una vez que se enciende, nadie sabe hacia dónde va. Y todos son prescindibles. Podemos entrenarlos de otra manera, no necesariamente con riesgos. Me refiero a los de uso personal o doméstico. Diferentes son los grandes shows, los grandes espectáculos, que con debidas regulaciones son la solución al problema. Por tanto, hemos creado la campaña Alto al Fuego, Ceasefire, mostrando el cambio cultural que se ha vivido en Chile. Detectamos el problema en el año 83, cuando veíamos que se quemaban muchos niños, iniciamos una gran campaña y creamos un instrumento de notificación en todos los servicios de urgencia públicos y privados de Chile, con el cual hemos tenido información dura, datos duros, y hemos podido seguir la evolución del fenómeno en mi patria. De estos niños, este es el comienzo de la campaña, perdimos un niño de 10 años, después uno de 14 muerto, ninguno estaba usando fuegos artificiales. De 3 que se queman, 2 son observadores inocentes, por lo cual es tremendamente injusto que uno dispare y otro se queme. Esto nos llevó a que el Parlamento de Chile, después de 5 años de discusión, aprobara una ley. Y aquí tenemos el momento en que el presidente de la República, don Ricardo Lagos, acompañado de la ministra de Salud, Michelle Bachelet, que después será 2 veces presidente y ahora está con altas funciones en la Naciones Unidas, asisten a firmar la ley, a promulgar la ley en Cuaniquem, en nuestro centro de rehabilitación. La ley dice no usar, no vender, no comprar, no producir, no importar, no exportar. No hay resquicio para el uso personal. Y se regulan los espectáculos pirotécnicos. ¿Qué pasó con esta ley? Y aquí es la noticia que yo quiero compartir con ustedes, señores embajadores. El impacto de la ley ha sido increíble. Lo tienen en esta gráfica. El número de pacientes, después de que se aprobó la ley en forma consistente, después de 19 años, ha sido sorprendente. El resultado es que bajaron en un 90% los casos de quemados por fuegos artificiales. Nunca más murió un niño en Chile. Y los grandes espectáculos, nunca más hubo un lesionado por fuegos artificiales en Chile. O sea, la solución es sí a los grandes espectáculos con las debidas regulaciones y no al uso personal o doméstico. Y por tanto, estas buenas prácticas de la ley visibilizamos un problema demasiado común que está camuflado y a veces normalizado por el glamour de la fiesta. Segundo, beneficia de manera directa a las personas esta ley. Trata el problema de los muertos y heridos vinculados a fuegos artificiales, reduciéndolo a 0 en el caso de los fallecidos en Chile. Tiene un impacto positivo y sostenido en el tiempo. Es innovadora porque promueve el reemplazo de una práctica peligrosa por una práctica segura, protegiendo de manera efectiva a la población de los fuegos artificiales, y tenemos resultados que son medibles. De esta manera, yo les presento aquí la fotografía del Año Nuevo en la bahía de Valparaíso, en mi patria, en el cual no hubo ningún lesionado y hubo un entretenimiento gratuito y de gran envergadura, y esto se repite en todo Chile. Por otra parte, es tan importante esta campaña que la propia Presidenta de la República, la doctora Michelle Bachelet, asistió al lanzamiento de la campaña del año 2017, en diciembre, siendo su último diciembre como presidenta. Y año a año los presidentes de la República están haciendo el lanzamiento de las campañas en Cuaniquén. Esto para que veamos la notoriedad. Pero esto no pasa en el mundo. En el mundo hay situaciones mucho más graves. Tenemos la cantidad de muertos en el último periodo por fuegos artificiales en un día. Ahí tenemos China, 75 muertos. Perú, 277 muertos, vamos avanzando en los años. Estados Unidos, 100 muertos en un concierto de rock. Argentina, 194 muertos, también en una discoteca, por fuego artificial en un día. China se repite, 25 muertos. Rusia, más de 100 muertos. Finalmente, Brasil, 231 muertos. Estamos hablando de una cosa que es peligrosa y que nadie puede estar libre si no se protege a la población. Por ese motivo, con el canciller de Chile, el doctor Ampuero, hemos hecho el lanzamiento de esta campaña internacional ante el cuerpo diplomático acreditado en Chile el 2018. Posteriormente presentamos en las Naciones Unidas, nosotros somos parte del Departamento de Información Pública para las ONG, presentamos en un workshop esta ley y que quedó introducida en las Naciones Unidas porque los resultados que allí entregamos son considerados el input de las instituciones de la sociedad civil para que también se busquen leyes que nazcan de la población. Esta colaboración público-privada ha generado cambios de política, ha generado ley, y ahora queremos que esta ley, esta buena práctica, podamos compartirlo con nuestro hemisferio. Pensamos que nuestra gran patria grande, que es la Organización de Estados Americanos, es lo más natural que partamos por introducir la ley aquí.
Esta ley modelo deberá prohibir el uso doméstico definitivamente, sin resquicio, y regular los efectos pirotécnicos masivos. Es así como ahora en agosto de este año volveremos a presentar otro taller en el encuentro de la sociedad civil de las Naciones Unidas. Estamos trabajando para invitarlos a ustedes. ¿Qué les pido? ¿Cuál es el llamado a la acción que estoy haciendo? Que los Estados partes consideren la posibilidad de crear una ley modelo interamericana. Por otra parte, que se inste a prohibir los fuegos artificiales, a ajustar sus legislaciones de acuerdo a una ley modelo, presidente, que proponemos el Estado de Chile y Coaniquem, ayudar a la creación, a la construcción de esta ley modelo, que regule los espectáculos masivos y prohíba el uso doméstico para la seguridad de nuestros niños. Por otra parte, los incendios, solamente el año pasado en Estados Unidos, 18.500 incendios provocados por fuegos artificiales el 4 de julio. Estamos hablando de una cifra gigantesca. Fíjense el daño también en la naturaleza y en el medio ambiente. El Gobierno de Chile espera que todos los Estados miembros puedan apoyar esta iniciativa. Y también con la experiencia de Coaniquem ofrecemos la colaboración para la elaboración de esta ley modelo interamericana. Ahí tenemos contacto de la misión chilena, el contacto para localizarme a mí en Coaniquem, info@coaniquem.org, y esto es lo que yo quería proponer, presidente, y con mucha pasión y también con mucho espíritu de servicio, también con amor enorme a la patria grande, que son todo el territorio de la Organización de Estados Americanos, ofrecer nuestra idea, instalar un tema y avanzar hacia esta ley interamericana que sería de gran utilidad para nuestros niños y para la sociedad completa. Muchas gracias. Doctor Rojas, muchísimas gracias por su emotiva presentación y su fuerte llamado a la conciencia de que tenemos que ponernos serios en esta catastrófica realidad que tenemos. Estimadas delegaciones, tienen ahora ustedes la palabra. Embajador de México, usted tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Supongo que estamos ya en el segmento de la conmemoración del Día Internacional del Derecho a la Verdad. ¿Es correcto? Estamos en los comentarios a lo que expresó el doctor Rojas. Entonces, sobre Coaniquem. esperaré a que lleguemos al punto 3. Gracias. Bueno, tiene la palabra la delegación de Guatemala. Gracias, señor presidente. La delegación de Guatemala agradece al presidente de la Corporación de Ayuda al Niño Quemado, Coaniquem, una institución con gran experiencia internacional que trabaja en la rehabilitación de niños quemados. El doctor Rojas, al compartir la experiencia de Chile y la propuesta de poder trabajar en una ley modelo como un paso importante para la prevención de las quemaduras que se originan de los fuegos artificiales y pirotécnicos. Guatemala es uno de los países beneficiarios del Programa Internacional de Capacitación en Rehabilitación del Niño Quemado, como también es beneficiario de la ayuda de otras instancias de cooperación en este tema. Médicos, cirujanos, pediatras, fisioterapeutas, kinesiólogos, enfermeras, psicólogas, quienes en su mayoría pertenecen a la Clínica de Quemaduras Infantiles del Hospital Roosevelt, han participado de dichas capacitaciones. Los resultados de las capacitaciones son muy importantes en la rehabilitación integral del niño y adolescente con quemaduras, también el compartir las campañas y programas de prevención de quemaduras originadas por diferentes causas, particularmente por la fuerte presencia de los fuegos artificiales, el uso constante de la leña para cocinar y por el inadecuado uso de los artefactos eléctricos en algunos hogares. Uno de los grandes retos que tenemos en Guatemala es el tema de prevención de quemaduras y por eso para nosotros es muy importante trabajar en una campaña nacional de largo alcance, para lo cual pues siempre es necesario los recursos y es lo que tratamos de promover desde distintos ámbitos. Nuevamente, muchísimas gracias a Coaniquem por la gran labor que realizan. Gracias, señor presidente. Muchas gracias a la delegación de Guatemala. Tiene la palabra la delegación de El Salvador.
Gracias, señor presidente. Mi delegación se une a los agradecimientos al doctor Jorge Rojas, fundador y presidente de la Corporación de Ayuda al Niño Quemado, CONIQUEM. Conocemos de primera mano el gran trabajo que realizan y agradecemos también el trabajo de capacitación a profesionales en la rehabilitación integral de niños y niñas quemadas que se realiza en nuestro país a través del proyecto Cooperación Sur-Sur de Asistencia Técnica, Programa Internacional de Prevención de Quemaduras, que ha contribuido en este tema por medio de la Unidad de Niños Quemados del Hospital Bloom y también a través del Centro Teletón Funter. Tomamos nota también de su propuesta para analizar una posible ley modelo, la cual podemos analizar en los espacios correspondientes de la organización, y nuevamente nuestros agradecimientos por la cooperación brindada a El Salvador. Gracias. Muchas gracias a la delegación de El Salvador. Tiene la palabra la delegación del Uruguay, embajador Cairuz. Muchas gracias, señor presidente. Señor presidente, muy brevemente, no queremos dejar pasar la oportunidad de agradecer la presencia del doctor Jorge Rojas, fundador y presidente de la Corporación de Ayuda al Niño Quemado de Chile. Queremos agradecerle su presentación sobre este importante tema en el día de hoy. Y al mismo tiempo, señor presidente, queremos agradecer a la misión de Chile, que amablemente nos ha facilitado información previamente a esta reunión sobre este, como dijimos anteriormente, importante tema. Muchas gracias. Gracias, embajador. Tiene la palabra el señor embajador de Bolivia. Muchas gracias, presidente. Muy buenos días a todas y a todos. De la delegación de Bolivia también quiere manifestar su agradecimiento a la exposición que ha realizado el doctor Jorge Rojas. Agradecer al embajador Salinas de Chile. Hemos tenido la posibilidad como sociedad boliviana de gozar de los beneficios que tiene esta institución. No voy a hacer mucha publicidad porque el doctor después me va a decir por qué has generado tanta expectativa, ahora vienen todos y ya no podemos, pero bueno, es inevitable. Agradecerle al doctor porque gracias justamente a esta institución se ha podido formar a profesionales bolivianos para tratar justamente este tipo de enfermedad tan terrible, de este mal tan terrible. Y por supuesto la atención que han brindado a niños bolivianos que han participado y que han estado allí justamente beneficiándose de la institución, y reiterarle aquí en este momento públicamente que nuestra voluntad es la de poder seguir profundizando el vínculo con la institución, por supuesto, y también naturalmente nuestro compromiso como ex legisladores de impulsar en nuestro país que se pueda seguir completando esta normativa que tiene que ver justamente con la posibilidad de evitar que el uso indiscriminado e irresponsable de pirotecnia pueda seguir causando daños a niños en el futuro. Muchas gracias, doctor. Felicidades por ese extraordinario trabajo y, bueno, seguimos estrechando nuestros vínculos. Muchísimas gracias. Muy amable. Gracias, presidente. Muchas gracias, embajador. Tiene la palabra la delegación del Perú. Gracias, señor presidente. También nos unimos al agradecimiento al doctor Rojas por la presentación que nos acaba de hacer y a la misión de Chile también por haber traído este tema al Consejo Permanente. El Perú también, pacientes peruanos y profesionales peruanos se han beneficiado de los programas de CONIQUEM en rehabilitación, los primeros, y en capacitación, los segundos. Este es un tema que todos nuestros países, o la mayoría de nuestros países, ha experimentado de algún modo de los efectos que puede causar el uso indiscriminado y sin ningún tipo de cuidado de artefactos pirotécnicos. En el Perú tuvimos un accidente muy grande, un incendio muy grande en un mercado central. Varios de cuyos pacientes, según me comentaba el doctor Rojas, están o han sido o están siendo rehabilitados en el programa de CONIQUEM, y creemos que la iniciativa de la ley modelo para prohibir los artefactos pirotécnicos es algo que se puede examinar con mucha atención. De hecho, el Perú lo hará.
y que puede servir como un aporte para este tema desde el sistema interamericano. Muchas gracias. Gracias. La delegación del Perú tiene la palabra la señora embajadora del Paraguay. Gracias, señor presidente. Y brevemente, también en el mismo sentido de las delegaciones anteriores, agradecerle a la misión del Perú por traer este tema a consideración del Consejo en el día de hoy, al doctor Jorge Rojas por su presentación. Al igual que los demás, también Paraguay ha sido beneficiada con la asistencia, ya sea a nivel de médicos, enfermeras, psicólogos, así como niños quemados para su rehabilitación. Y dejar sentado de que estamos interesados en apoyar las gestiones para lograr una legislación modelo sobre el tema en el seno de la organización. Muchas gracias. Gracias, embajadora del Paraguay. Tiene la palabra el doctor Hernán Salinas, embajador del Chile. Muchas gracias, señor presidente. Primero, quiero hacerle un reconocimiento a usted por haber incluido este tema, ¿no es cierto?, en esta sesión ordinaria del Consejo Permanente. También quiero agradecer, en el nombre de Chile, las palabras conceptuosas y el deseo, ¿no es cierto?, de sumarse a esta iniciativa tan loable del doctor Rojas, presidente de Coaniquén, en orden, ¿no es cierto?, a impulsar, con el trabajo de todos nosotros, una ley modelo para la prohibición de fuegos artificiales, lo cual va en directo, ¿no es cierto?, beneficio de los niños de nuestro continente. Así que muchas gracias, y Chile está dispuesto, ¿no es cierto?, a trabajar conjuntamente con todos ustedes en esta iniciativa tan loable del doctor Rojas. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, embajador. Tiene la palabra el doctor Rojas. Señor presidente, estimados representantes de las naciones del sistema interamericano, agradezco profundamente las palabras conceptuosas que han entregado tantos países del sistema e invito a aquellos que no han sido parte del programa internacional de Coaniquem a contactarse con nosotros para ver manera de dar una respuesta más amplia. Hay muchos países que todavía no hemos sido capaces de llegar, especialmente en el Caribe, y queremos tener un sistema de puertas abiertas, compartir lo que sabemos, aprender de los profesionales de sus países, siempre en la vista de los niños con quemaduras y jóvenes y niñas con quemaduras para lograr un mejor futuro, una mejor calidad de vida. Agradezco este escenario y me comprometo firmemente, junto con el embajador Salinas y el Estado de Chile, a colaborar, además de la Organización Panamericana de la Salud, que se ha comprometido fuertemente con nosotros, a ir construyendo esta ley modelo interamericana paso a paso, con la experiencia que ustedes nos entreguen de sus propias legislaciones, hasta llegar a un texto consensuado en el cual los Estados partes puedan ir ajustando su legislación a aquello que se proponga como resultado de este trabajo que hoy iniciamos. Presidente, muy honrado, muy agradecido, y a cada uno de ustedes por la atención dispensada. Muchas gracias. En nombre del Consejo Permanente, quiero agradecer a la Misión Permanente de Chile por solicitar la inclusión de este tema en nuestro orden del día, y a usted, doctor Jorge Rojas Segers, por su ilustrativa presentación. El Consejo Permanente, además, ha tomado nota de su propuesta. Gracias, doctor. Continuando nuestro orden del día, corresponde a la conmemoración del Día Internacional del Derecho a la Verdad en relación con violaciones graves de los derechos humanos y de la dignidad de las víctimas. De acuerdo con la solicitud de la Misión Permanente de El Salvador, contenida en la nota CP/INF 8226/19. El Día Internacional por el Derecho a la Verdad sobre las violaciones graves de los derechos humanos y la dignidad de las víctimas se celebró el pasado 24 de marzo, según lo proclamado por las Naciones Unidas en diciembre del 2010,
con el propósito de honrar la memoria de las víctimas de violaciones graves y sistemáticas de los derechos humanos, en particular al arzobispo Óscar Arnulfo Romero, quien fue un ferviente defensor de los derechos humanos y fue asesinado el 24 de marzo de 1980. Asimismo, Naciones Unidas exhorta a los estados a proteger y garantizar los derechos humanos y a realizar investigaciones y garantizar reparaciones efectivas. Ofrezco la palabra a la Misión Permanente de El Salvador. Gracias, señor presidente, por la inclusión del tema en el orden del día. Como usted lo menciona, la Organización de las Naciones Unidas declaró el 24 de marzo como Día Internacional por el Derecho a la Verdad en relación con violaciones graves a los derechos humanos y de la dignidad de las víctimas, en homenaje al martirio del arzobispo Óscar Arnulfo Romero, ocurrido el 24 de marzo de 1980, hecho calificado por el Vaticano como un acto de odio a la fe. Este año, la conmemoración de su vida y legado es aún más especial porque nuestro mártir recibió el más alto reconocimiento de la Iglesia, la canonización por parte de su santidad el Papa Francisco el 14 de octubre de 2018, 3 años después de su beatificación. San Romero de América es una de las personalidades más grandes y universales en la defensa de los derechos humanos y un símbolo de unidad para El Salvador. Su testimonio y obra viven en el pueblo y guían a las nuevas generaciones. En sus homilías pidió siempre la protección de los más pobres, la paz, el respeto de los derechos humanos y que terminara la violencia. Su identificación con las poblaciones más vulnerables, su valiente defensa de las víctimas, son ejemplos para millones de personas que luchan por la dignidad humana. En palabras del señor presidente, profesor Salvador Sánchez Serén, para El Salvador es un acto de justicia y una fuente de inspiración que nos impulsa a continuar consolidando la paz, la unidad y la justicia social. Con esta proclamación, la comunidad internacional también rindió tributo a la labor y los valores de San Romero al servicio de la humanidad. Su canonización ha sido celebrada no solo por los fieles católicos del mundo entero, sino también por todas las personas que trabajan en la promoción y protección de los derechos humanos. Como salvadoreños, la mejor forma de honrar el legado de San Romero es mantener vivo su mensaje de amor y paz en nuestras acciones, pero también avanzar en el proceso de reconciliación y democratización nacional, y eso solamente es posible con la justicia. Conscientes de ello, se han desarrollado desde todos los sectores del Estado medidas hacia esos objetivos. En los últimos años se han reconocido los hechos de atrocidad y violaciones de derechos humanos cometidos por el Estado durante la guerra y que por mucho tiempo incluso fueron negados. En un acto que marca una diferencia con el pasado, los últimos 2 gobiernos han pedido perdón a nombre del Estado por estos hechos. Además, cumpliendo responsabilidades internacionales, hemos impulsado programas de reparación de daños a las víctimas y establecimos la Comisión Nacional de Búsqueda de Niños y Niñas Desaparecidas, gracias a la cual muchos menores, ahora ya jóvenes o adultos, se han reencontrado con sus familias. Asimismo, por decreto ejecutivo se creó en 2017 la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Adultas Desaparecidas en el contexto del conflicto armado con la búsqueda, instrumento con el que reafirmamos nuestro compromiso de saldar la deuda histórica con las víctimas de desapariciones forzadas en el país. Por su parte, en julio de 2016, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional la Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz, decretada en 1993, lo que abre la posibilidad de investigar y sancionar a responsables de graves violaciones a derechos humanos ocurridos durante el conflicto armado interno, entre las que se encuentra la desaparición forzada de personas. Asimismo, la Fiscalía General de la República creó desde 2016 el Grupo de Fiscales para la Investigación de Delitos Cometidos en el Conflicto Armado y la Asamblea Legislativa analiza iniciativas de ley a favor de víctimas y familiares de víctimas de desaparición forzada de personas, entre otras acciones. Señor presidente, los estados hemos reconocido la importancia de respetar y garantizar el derecho a la verdad para contribuir a acabar con la impunidad y promover los derechos humanos,
así como la posibilidad de crear mecanismos para la búsqueda de la justicia. Pero cuando hablamos de verdad, debemos buscarla también a la luz de todos los ángulos, sin preponderar intereses particulares. De lo contrario, tampoco podrá haber justicia. El Sistema Interamericano de Derechos Humanos provee jurisprudencia sobre las obligaciones estatales y los estándares interamericanos relacionados con lo que se ha definido como justicia transicional, además de lo correspondiente a la Declaración Americana de Derechos Humanos y el Pacto de San José. Hacemos propicia la oportunidad para agradecer la capacitación a más de 70 funcionarios públicos del sector justicia impartida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en materia de justicia transicional, incluido el derecho a la verdad, memoria y justicia, importancia del control de convencionalidad, imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad, estándares interamericanos relativos a la desaparición forzada de personas, responsabilidades de terceros actores y patrones de criminalidad, así como la necesidad de reparaciones integrales en casos de graves violaciones de derechos humanos. Debemos realizar esfuerzos también para avanzar hacia la ratificación de la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas y de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, entre otros instrumentos. En ese sentido, si bien hay avances notables, es necesario reconocer que queda aún mucho por hacer. Finalmente, es importante rendir tributo a quienes han dedicado su vida a la lucha por promover y proteger los derechos humanos de todos y a quienes la han perdido en ese empeño. El martirio y canonización de San Romero llama a nuestras sociedades a un cambio de conducta, a sumar esfuerzos para que nuestras comunidades avancen en convivencia y con tolerancia, poniendo en práctica una nueva cultura de paz basada en el respeto a la vida, a las diferencias y a los derechos humanos. Muchas gracias. Gracias, embajadora representante alterna de El Salvador. Ofrezco las palabras a las delegaciones. Embajador de México. Gracias, señor presidente. La segunda es la vencida. Ofrezco una disculpa por mi confusión anterior. Y desde luego quiero agradecer antes que nada a la misión permanente de El Salvador por la solicitud de conmemorar el Día Internacional del Derecho a la Verdad en relación con violaciones graves de derechos humanos y de la dignidad de las víctimas en esta sesión del Consejo Permanente. México reitera su compromiso con la salvaguarda de los derechos humanos y con la implementación de todas las medidas que sean necesarias para garantizar la no repetición de graves violaciones a los derechos humanos. Reconocemos los retos y desafíos que enfrentamos en la materia. No obstante, estamos convencidos de que una vía para atenderlos es garantizar el derecho de las víctimas a conocer la verdad y obtener justicia. Muestra de la voluntad del nuevo Gobierno de México en esta materia es la publicación del decreto por el que se instruye establecer condiciones materiales, jurídicas y humanitarias efectivas para fortalecer los derechos humanos de los familiares de las víctimas del caso Ayotzinapa, el acceso a la verdad y a la justicia del 4 de diciembre de 2018. Este marco dio paso a la creación de la Comisión de la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso de Ayotzinapa, así como esfuerzos para materializar la asistencia y cooperación internacional que coadyuve al esclarecimiento del caso. El pasado 11 de marzo, y gracias a la colaboración de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se formalizó la instalación del Mecanismo Especial de Cooperación y Asistencia Técnica de la CIDH a Ayotzinapa. El plan de trabajo del mecanismo se recogen las opiniones y propuestas de los familiares de los estudiantes desaparecidos, así como de sus representantes. Para México, la asistencia de la Comisión ha sido fundamental para avanzar en las investigaciones del caso. Otorgamos la mayor importancia a esta contribución, así como a la cooperación del Sistema Interamericano de Derechos Humanos para enfrentar los muy diversos retos de nuestro país en la materia. Estamos convencidos que es a través del fortalecimiento de la colaboración con los organismos internacionales que se avanzará en la construcción y mejora
de las capacidades institucionales necesarias para enfrentar los retos de México en materia de derechos humanos. Muchas gracias. Muchas gracias, embajador de México. Tiene la palabra la delegación de la Argentina. Muchas gracias, presidente. En primer lugar, queremos agradecer la inclusión de este importante tema por parte de la Misión Permanente de El Salvador, convocándonos a la conmemoración del Día Internacional del Derecho a la Verdad en relación con violaciones graves de los derechos humanos y de la dignidad de las víctimas. Esta conmemoración fue aprobada, como bien usted lo dijo, por una resolución de Naciones Unidas en el año 2010, en base a una propuesta de El Salvador que fue copatrocinada por mi país. Dicha resolución invita a los Estados, a las organizaciones del Sistema de Naciones Unidas y a otras organizaciones internacionales a observar especialmente esta fecha que recuerda el martirio de Monseñor Oscar Romero, quien dedicó su vida al servicio de la humanidad y a la defensa de los derechos de las personas más vulnerables, en oposición a toda forma de violencia, lo que lamentablemente le costó su vida de forma trágica. Es decir, Monseñor Romero murió defendiendo la paz y los sectores más humildes mientras celebraba un oficio religioso en 1980. Para mi país esta conmemoración cobra un especial significado, dado que fue el primer país en presentar en 2005 ante la entonces Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas un proyecto de resolución que allanó el camino para acceder al derecho a la verdad. Finalmente, la resolución sobre este tema fue aprobada por consenso en abril de ese año, con el patrocinio de más de 50 países de las más diversas regiones del mundo, aprobación que fue luego seguida de sucesivas resoluciones que se adoptan regularmente en el marco del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Con esta importante decisión, en el principal foro internacional en materia de derechos humanos, se reconoce con carácter autónomo el derecho que asiste a las víctimas de violaciones graves y sistemáticas de los derechos humanos, así como a sus familiares y a la sociedad en su conjunto, a conocer la verdad sobre dichas violaciones, las circunstancias en que las mismas se cometieron y la identificación de los responsables. Este derecho tiene como contrapartida el deber de garantía de los Estados, en particular en cuanto a las obligaciones de investigar y reparar. Un deber, señor presidente, de particular y especial vigencia e importancia en las instancias que se viven en ciertas partes de este continente en la actualidad. En 2013, la Argentina presentó esta iniciativa por primera vez en el ámbito de la Asamblea General de las Naciones Unidas y fue aprobada por consenso. Finalmente, quiero destacar que en el ámbito de esta organización, desde 2006 a la fecha, Argentina presenta de manera recurrente resoluciones sobre el derecho a la verdad, procurando la elaboración de un informe que recoja el estado de situación del tema en la región. Es importante también destacar que la documentación obrante en archivos estatales es vital para garantizar el derecho a la verdad. Y en base a esta premisa, la Cancillería Argentina creó en 2011 la Comisión de Relevamiento para la Recuperación de la Memoria Histórica, con el objetivo de relevar e identificar la documentación e información obrante en el Ministerio de Relaciones Exteriores, en las embajadas, en las misiones permanentes, consulados y otros archivos del exterior, en relación con actividades vinculadas con actos represivos y o violaciones a los derechos humanos durante los períodos en que el Congreso de la Nación no ha estado en ejercicio de sus atribuciones, en todo el período comprendido entre el 21 de septiembre de 1955 y el 10 de diciembre de 1983. Asimismo, Argentina ha firmado con Brasil, con Chile y con Uruguay respectivos memoranda de entendimiento sobre intercambio de documentación para el esclarecimiento de graves violaciones a los derechos humanos, y cuenta también con acuerdos para intercambio de documentación de archivos diplomáticos con Italia y con Francia y con el National Security Archive de los Estados Unidos. Todas estas acciones son ejemplos del compromiso del Estado argentino con la democracia
y el pleno respeto a los derechos humanos en relación con las violaciones graves a esos derechos y a la dignidad de las víctimas y sus familiares, así como de su actitud proactiva en favor de la aplicación concreta del derecho a la verdad. Muchas gracias. Muchas gracias a la delegación de la Argentina. Tiene la palabra el señor embajador de la República Oriental del Uruguay. Muchas gracias, señor presidente. Uruguay entiende que el derecho a la verdad, en su calidad de derecho individual y colectivo, es esencial para las víctimas y también para la sociedad en su conjunto. Asimismo, se considera que la búsqueda y el esclarecimiento de la verdad sobre las violaciones de los derechos humanos del pasado puede ayudar a prevenir los abusos de los derechos humanos en el futuro. En este sentido, es dable destacar que el Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia fue creado en Uruguay en el año 2015 por Decreto 131/2015 para brindar a las víctimas, sus familiares y la sociedad en su conjunto mecanismos que aseguren la obtención de la verdad, la justicia, la memoria y las garantías de no repetición del terrorismo de Estado. Dicho grupo de trabajo es una herramienta fundamental para profundizar una política integral en la materia que tenga consonancia con las obligaciones del Estado y su ordenamiento jurídico, adecuándose al derecho internacional de los derechos humanos. Asimismo, se señala que el referido grupo de trabajo ha estructurado su labor en 4 ejes temáticos. A. Investigación y acervo documental. B. Reparación y memoria. C. Cooperación con el Poder Judicial, el Ministerio Público, operadores y auxiliares del sistema de justicia. Y D. Garantías de no repetición. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, embajador Cairuz. Tiene la palabra la señora embajadora de Costa Rica. Muchas gracias, señor presidente. Costa Rica agradece a la Misión Permanente de El Salvador por incluir este tema en la sesión de hoy. Monseñor Óscar Arnulfo Romero y Galdames fue asesinado hace 39 años. Su mensaje, sin embargo, le sobrevive. Y lo conmemoramos hoy tan vivo y vigente como hace 4 décadas. Las Naciones Unidas le reconoció su lucha al designar el 24 de marzo como el Día Internacional del Derecho a la Verdad en relación con violaciones graves de los derechos humanos y de la dignidad de las víctimas, como ya lo señaló la delegación de El Salvador. Las víctimas de violaciones graves a los derechos humanos suelen avanzar sus demandas de justicia en un ambiente contrario, en el que no solo no se les cree, sino que se les suele culpabilizar de lo sucedido. Algo habrá hecho, le contestan muchas veces a las familias de los ejecutados. Seguro andaba en malos pasos, les dicen a las madres de los desaparecidos. Buscaban problemas, les dicen a los que son detenidos arbitrariamente. Quienes buscan la verdad muchas veces lo hacen ante instituciones que no les prestan atención, como si lo que sufren no importara. Con una palmadita en la espalda devuelven a las madres a sus casas, a aquellas madres que buscan a sus hijos como si los hijos pudieran olvidarse. En ese drama no solo lloran a sus muertos, a sus desaparecidos, sino que reviven su dolor y se rompe su relación con la institucionalidad y la comunidad. El derecho a la verdad implica romper con ese círculo para restablecer la confianza en una institucionalidad que finalmente les reconoce que lo que sucedió es real, que es importante, que no debió de suceder, que merece la atención del Estado y de la sociedad o de su comunidad y que lo que sucedió no es su culpa. El derecho a la verdad, uno de los pilares fundamentales de la justicia transicional, ha surgido como respuesta a esas graves violaciones, y la Declaración Americana de Derechos Humanos, el Pacto de San José, así como los órganos del sistema interamericano, como la Corte Interamericana con su jurisprudencia y la CIDH, han definido estándares regionales que dan contenido a ese derecho. Esos estándares ya han traspasado las fronteras hemisféricas y hoy se citan como estándares universales. Reconocemos el avance de la OEA al haber aprobado en la Asamblea General de 2006 la resolución El Derecho a la Verdad, que reconoce la importancia de respetar y garantizar el derecho a la verdad para contribuir a acabar con la impunidad y para la promoción de los derechos humanos en el continente. Y lo más importante es que alienta a estudiar la posibilidad de crear mecanismos judiciales específicos, comisiones de la verdad u otros mecanismos internacionales. Recordemos que la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, en su artículo 24,
Particularmente reconoce el derecho de toda víctima a conocer la verdad sobre las circunstancias de la desaparición forzada, la marcha y los resultados de las investigaciones y la suerte de la persona desaparecida, y establece las obligaciones del Estado parte que deberá tomar las medidas adecuadas a ese respecto. En nuestra región se han verificado iniciativas estatales para la reflexión, el recuerdo y la conmemoración de violaciones masivas y sistemáticas de derechos humanos del pasado, así como la dignificación de las víctimas, reconocimientos y pedidos de disculpas públicas, reconstrucción de museos, memoriales, archivos y documentos. Muchos Estados miembros de esta organización han avanzado en esta línea. Destacamos que las Naciones Unidas hayan creado desde el año 2011 la figura del relator especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, cargo que hoy es ejercido por el doctor Fabián Salvioli de Argentina. Nuestro continente ha sido pionero en los avances del reconocimiento de este derecho en diferentes modalidades y formas, pero es necesario seguir avanzando en cuanto a la reparación a las víctimas y en el fortalecimiento del Estado de Derecho en nuestros países. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señora embajadora. Tiene la palabra el señor embajador del Ecuador. Muchas gracias, señor presidente. Me será permitido, en primer lugar, agradecer a la delegación de El Salvador, a la delegación de su país, por la inclusión del tema del Día Internacional de Derecho a la Verdad en la agenda de esta sesión del Consejo Permanente. El 3 de mayo de 2007, mediante decreto ejecutivo número 305, se creó en el Ecuador la Comisión de la Verdad, encargada de investigar, esclarecer e impedir la impunidad respecto de los hechos violentos y violatorios de los derechos humanos ocurridos entre el 4 de octubre de 1983 y el 31 de diciembre de 2008. El 16 de noviembre de ese mismo año se promulgó el reglamento en el cual se definieron lineamientos técnicos para la investigación de dichos casos concentrados en delitos de lesa humanidad y graves violaciones de los derechos humanos en torno a 5 prácticas ilegales: ejecución extrajudicial, homicidio y muerte bajo custodia, desaparición forzada, tortura, violencia sexual y detención arbitraria. El 7 de junio de 2010, la Comisión culminó sus funciones con la entrega de su informe final, en el que se documentaron 118 casos con un total de 456 víctimas. Más allá de presentar los expedientes y casos, emitió conclusiones y recomendaciones dirigidas a lograr la reparación integral a las víctimas. El informe fue presentado a la Fiscalía General del Estado a fin de proceder con la respectiva investigación preprocesal, procesal, penal y la judicialización de los casos. Para ello, la Fiscalía General creó una dirección especializada que cuenta con 7 dependencias y tiene a su cargo investigar los casos denunciados por la Comisión, así como la investigación de nuevos casos de delitos de lesa humanidad o graves violaciones de los derechos humanos. La dirección procesa un total de 224 casos, entre los que constan aquellos denunciados por la Comisión de la Verdad, los que provienen del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y los que han sido admitidos a trámites por responder y adecuarse a las conductas investigadas por esa unidad. En base del informe final de la Comisión de la Verdad, el 5 de diciembre de 2013, la Asamblea Nacional expidió la Ley para la Reparación de las Víctimas y la Judicialización de Graves Violaciones de Derechos Humanos y Delitos de Lesa Humanidad perpetradas en el Ecuador entre el 4 de octubre del 83 y el 31 de diciembre de 2008. En el artículo 2 de la ley, el Estado ecuatoriano reconoce su responsabilidad objetiva respecto de las violaciones de los derechos humanos documentadas por la Comisión. Asimismo, reconoce que las víctimas sufrieron vulneraciones injustificadas contra su vida, libertad, integridad y dignidad, por lo que se insta a garantizarles, sin dilaciones, el derecho al conocimiento de la verdad de los hechos, a la justicia, a la reparación y a la no repetición de los hechos ocurridos. En su artículo 7, la Ley de Víctimas atribuye a la Secretaría de Derechos Humanos la responsabilidad del pago de indemnizaciones a las víctimas por los daños materiales e inmateriales producidos, tomando en consideración los parámetros y criterios establecidos por el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos.
Las competencias de la Secretaría se fundamentan en la aceptación de la responsabilidad del Estado ecuatoriano en los casos registrados por la Comisión de la Verdad y los hechos descritos en su informe. Hasta la presente fecha se han suscrito 112 acuerdos reparatorios de un total de 285 expedientes. Señor presidente, quiero aprovechar esta ocasión para rendir un homenaje muy sentido a nuestros compatriotas, miembros del equipo periodístico del diario El Comercio, Paul Rivas, Javier Ortega y Efraín Segarra, y a sus familiares, al conmemorarse precisamente ayer un año de su secuestro. Desde que se produjeron los sucesos de este caso y en respuesta al clamor ciudadano, el gobierno ecuatoriano se comprometió a investigar los hechos, a esclarecerlos y a garantizar el derecho a la verdad. Es así que en consulta con los familiares y al pedido del presidente de la República, Lenín Moreno, se constituyó el equipo de seguimiento especial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ha venido cumpliendo con su plan de trabajo y que pronto, en los próximos días, finalizará con la presentación de su informe, un trabajo que ha sido financiado en su totalidad por el Estado ecuatoriano. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor embajador del Ecuador. Tiene la palabra el señor embajador de Panamá. Muchas gracias, señor presidente. En primer lugar, agradezco a la delegación de El Salvador que ha presentado este importante punto de agenda para la conmemoración del Día Internacional del Derecho a la Verdad en relación con violaciones graves de los derechos humanos y de la dignidad de las víctimas, día que fue proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2010 en base a una propuesta también de El Salvador que fue copatrocinada por la República de Panamá. Hay que insistir en que se hace también en homenaje del martirio de Monseñor Oscar Arnulfo Romero, una de las voces más potentes del continente en favor de los derechos humanos, incluso en el marco de un conflicto armado. En el 2012, como parte de un esfuerzo conjunto de la Embajada de El Salvador en Panamá, de la Universidad de Panamá y del Arzobispado Metropolitano en Panamá, se rindió homenaje al Monseñor Oscar Arnulfo Romero con la develación de un monumento en su memoria en la ciudad capital. Para Panamá este tema es de gran relevancia, habiendo nuestro país vivido una dictadura militar que duró más de 20 años, en los que se violaron de manera sistemática los derechos humanos de los panameños y en las que muchos perdieron su vida a manos de los secuaces del régimen, convencidos de que la construcción conjunta de la memoria colectiva es un aporte para la realización de los derechos humanos de los y las ciudadanas panameños, nace en el 2001 la Comisión de la Verdad como iniciativa gubernamental con la obligación de investigar y revelar los crímenes cometidos durante ese régimen. La Comisión de la Verdad entregó al órgano ejecutivo un informe final público con relación a los asesinados y desaparecidos por el régimen militar y a partir de sus hallazgos pudieron abrirse o continuarse casos judiciales con el objeto de fijar la responsabilidad penal por esos crímenes e incluso pudo impulsarse la fijación de la responsabilidad del Estado panameño en el marco del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos. En esa misma línea y por iniciativa del Gobierno de la República de Panamá, mediante Decreto 121 de julio del 2016, se creó la Comisión del 20 de diciembre de 1989. El objetivo de esa comisión es contribuir al esclarecimiento de la verdad y al pleno conocimiento del número e identidad de las víctimas que perecieron durante la intervención militar de diciembre del año 89 y continúa sus actividades todavía el día de hoy. De ahí que no solo consideramos el derecho a la verdad como un derecho humano, no solo consideramos que es un derecho cuya satisfacción está en la base de las posibilidades de reconstrucción de la institucionalidad democrática de los estados que han estado sometidos a regímenes autoritarios y en los que se ha violado los derechos humanos de manera sistemática. También hemos tomado en Panamá las medidas pertinentes para abordarlo íntegramente en lo que ha correspondido con nuestro pasado autoritario, garantizando un importante derecho humano, ayudando a la convivencia entre los panameños hoy y a la sostenibilidad del régimen democrático en el futuro. En ese sentido, en contraste, consideramos que el ocultamiento de la verdad tiene un efecto inverso, niega un derecho humano básico, socava las posibilidades presentes para la convivencia
y evita que el régimen democrático arraigue y se prolongue en el tiempo, negando a los pueblos sus múltiples beneficios. En esas circunstancias nos unimos a todos los que como Panamá hoy conmemoramos el Día Internacional del Derecho a la Verdad en relación con violaciones graves de los derechos humanos y de la dignidad de las víctimas. Pero hacemos más. Felicitamos a todos los estados que han tomado iniciativas en este camino e igualmente a la densa red de organizaciones no gubernamentales que en todo el hemisferio impulsan la garantía de este derecho, y en el seno de la Organización de Estados Americanos felicitamos y damos estímulo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que sigan haciendo sus mejores esfuerzos en favor de garantizar el derecho a la verdad. Muchísimas gracias. Muchas gracias, estimado embajador de Panamá. De no haber más solicitudes del... Haití. Muchas gracias, presidente. Vamos a aprovechar de este momento del Consejo Permanente para hacer una presentación sobre la situación en Haití. Vamos a distribuir a todos los miembros del... Disculpe, embajador, estamos hablando del tercer punto del orden del día, todavía de la conmemoración del Día de la Verdad. ¿Sí? De acuerdo, espero. Excelentísimo embajador, ya le doy la palabra. Por lo tanto, de no haber más solicitudes del uso de la palabra, esta presidencia desea proponer que el Consejo Permanente tome nota de las presentaciones realizadas por las delegaciones sobre la conmemoración del Día Internacional por la Verdad, por el derecho a la verdad en relación con violaciones graves de los derechos humanos y de la dignidad de las víctimas. Agradecer a la Misión Permanente de El Salvador por solicitar la inclusión de este tema en el orden del día. De no haber objeciones, así se acuerda, queda acordado. Hemos concluido con el orden del día. Ofrezco ahora la palabra a las delegaciones que deseen traer la atención a este Consejo otros asuntos de carácter informativo. Embajador de Haití, tiene usted la palabra ahora. Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire général adjoint, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs, permettez-moi de profiter de ce point d'intérêt général de l'ordre du jour pour informer le Conseil permanent de l'évolution de la situation politique en Haïti. Suite à quelques épisodes de crise qu'a connu le pays le mois dernier. En effet, entre la fin de l'année 2018 et jusqu'à la mi-février dernier, Haïti fait face à des turbulences sociales, économiques et politiques dont les origines sont multiples et qui ont des effets néfastes sur l'économie haïtienne. Les origines structurelles de cette situation sont bien connues. Il y a lieu tout d'abord de souligner le lourd héritage légué au président Jovenel Moïse, qui a seulement 2 ans et quelques mois au pouvoir. Une économie avec une faible croissance, environ 2%. Un taux de chômage très élevé, atteignant 60% de la population active, la quasi-absence d'un système de protection sociale efficace, des institutions faibles, la question de la corruption, pour ne citer que cela. Sur un plan plus conjoncturel, le pays fait face à un grave déficit budgétaire, une inflation galopante avoisinant 17%, une dépréciation de la monnaie nationale provoquant du même coup la cherté de la vie, notamment l'augmentation des produits alimentaires de base, d'où certaines difficultés de l'État à satisfaire les demandes sociales immédiates, faute de ressources financières. Dans ce contexte, les facteurs spécifiquement politiques doivent être également pris en compte. En effet, depuis l'indépendance du pays, l'instabilité politique est une composante de la réalité sociopolitique en Haïti. Très peu de chefs d'État
arrivent à terminer leur mandat. Après 215 ans d'indépendance, seulement 15 des 58 chefs d'État ont pu terminer leur mandat et 38 ont été renversés, soit par des coups d'État militaires ou par des manifestations violentes orchestrées à travers les rues. Le pays a connu 22 premiers ministres en moins de 35 ans. Ce sont des faits, certes, durs à souligner, mais qui font partie du panorama historique et politique du pays. Tout ceci pour souligner l'exploitation faite par les acteurs politiques. C'est dans ce contexte que s'inscrit la décision prise par la Chambre des députés le 18 mars 2019 de destituer par une motion de censure le Premier ministre Jean-Henri Séa. Le président de la République, son Excellence Jovenel Moïse, a pris acte de cette décision et a fait choix, conformément à l'article 163 de la Constitution haïtienne, du ministre de la Communication et de la Culture démissionnaire pour liquider les affaires courantes en attendant la nomination d'un nouveau Premier ministre. Monsieur le Président, depuis sa prise de fonction et face aux défis structurels, le président Jovenel Moïse a lancé de vastes chantiers sous le label de caravane de changement touchant de nombreux secteurs économiques, agricoles, sanitaires, infrastructures, réforme de l'État, en vue de contribuer à relancer l'économie haïtienne de façon durable. Ces initiatives ont été saluées par de nombreuses institutions internationales, notamment la BID et le FMI, qui vient de signer avec le pays un prêt concessionnel de 229 millions de $. Le président haïtien, son Excellence Jovenel Moïse, déplore l'instrumentalisation politique qui a été faite par des groupes radicaux qui ont transformé des revendications sociales en manifestations violentes, puis en scènes de pillage et de casse. Dans le même ordre d'idée, le président de la République regrette les pertes en vies humaines enregistrées lors des dernières violences dans la capitale et continue d'appeler la population au calme et à la sérénité et de réitérer son appel au dialogue inclusif, la seule et l'unique voie permettant de faire face à cette situation. C'est dans cet objectif que le président, par arrêté, a mis sous pied un comité de facilitation du dialogue national interhaïtien. Monsieur le président Jovenel Moïse, conformément à ses prérogatives constitutionnelles et guidé par la volonté politique de garantir la bonne marche des institutions du pays et assurer la stabilité et la paix sociale, a entamé une série de consultations avec tous les secteurs de la vie nationale en vue de désigner un nouveau Premier ministre dans le meilleur délai. Monsieur le Président, je ne saurais terminer mon intervention sans réitérer la ferme détermination du président de la République d'Haïti de continuer à tout mettre en œuvre pour consolider les acquis de la démocratie haïtienne en priorisant encore et toujours la voie des urnes, répondre aux urgences sociales chez les plus démunis, lutter contre la corruption conformément à nos engagements régionaux et internationaux, stabiliser la monnaie nationale et juguler l'inflation, continuer sans relâche le dialogue national avec tous les secteurs sans exclusion aucune, se battre sans relâche pour la stabilité car nous croyons fermement que la stabilité politique est indispensable au développement économique et durable de notre pays. Je vous remercie, Monsieur le Président. Muchas gracias, señor embajador de Haití. No habiendo más solicitudes de la palabra, agradecemos a todos su participación y les recuerdo que inmediatamente tenemos el próximo Consejo Permanente Extraordinario. Se levanta la sesión de esta. No se retiren que inmediatamente vamos a empezar el próximo. Gracias. Yo sí me retiro.